llamado Vive sin límites en 2024, amén. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ha llamado a vivir sin límite en este año. Anímale el día de hoy. Sí, ¿cómo dar inicio a este nuevo año? Es algo que todo el mundo se pregunta, porque con un nuevo año se siente la oportunidad de un nuevo comienzo en la vida y nos sentimos renovados, hayamos viajado o no, hayamos tomado o no vacaciones. La verdad es que se siente el comienzo de algo nuevo en nuestra vida, pero ¿cómo dar inicio a este nuevo año? ¿Y cómo deseamos vivir este año 2024? Estamos viviendo en este último tiempo, en la recta final del arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesús viene a reinar en la tierra y es necesario estar expectantes y prepararnos, iglesia. Por eso es que Dios nos ha llamado a vivir sin límite. Y cuando hablamos así también, esta puede parecer una expresión motivacional, ¿no? Se oye padrísimo, pero cuando yo hablo de vivir sin límite, más bien esto se refiere a una nueva realidad, a vivir en una nueva realidad donde Dios nos ha llamado a reinar, a gobernar, como luz en medio de la oscuridad y sal para la tierra. También se refiere a vivir en el plan de Dios para nuestra vida en Cristo. Vivir sin límite consiste en vivir en el plan de Dios para nuestra vida, manifestando su grandeza y su poder sobrenatural. Cuando hablamos de vivir sin límite para este año, esto también puede definir nuestras expectativas, porque nuestras expectativas pueden ser auténticas y verdaderas. Es decir, que nosotros estemos esperando algo que sí va a suceder, que no estemos esperando por algo que no es posible, sino que cuando vivimos sin límite, se produce en nosotros una expectativa basada en lo que el Señor hizo a nuestro favor. Porque la Escritura nos dice ahí en Marcos capítulo 11, verso 23, nos dice: porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Sino creyere que será hecho lo que dice será hecho. Por eso les digo también que todas las cosas por las que piden orando, crean que ya las han recibido y entonces vendrán. ¿De acuerdo? Vamos entonces a orar para pedirle al Señor que nos bendiga el día de hoy en esta palabra, y que este año estemos nosotros viviendo sin límite, viviendo en esta expectativa, en la expectativa de lo que ya se hizo a nuestro favor, y viviendo en el plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida, de llevarnos a vivir reinando en este mundo. ¿De acuerdo? Únanse conmigo, levanta tus manos un momento. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú vienes en este comienzo de año abrazándonos, tú vienes en este comienzo de año consolándonos y fortaleciendo nuestra fe y nuestro corazón. Te damos muchas gracias porque abriste los cielos, Señor, y tu Espíritu Santo viene con poder sobre nuestra vida para llevarnos a vivir este año 2024 sin límite. Levanta tu mano y di conmigo: así que, Señor, recibimos en este día tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón y de, Señor, hacer levantarnos alas para soñar, y, Señor, que tiene la habilidad para hacernos vivir sin límite, cumpliendo la expectativa de lo que tú has declarado sobre nuestra vida en tu poderosa palabra. Di conmigo: en este día, Señor, yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo,
y que yo puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho, está hecho. Muy bien, puedes darle un fuerte aplauso en alabanza y adoración. Esto está padrísimo, esto está padrísimo. Lo que esperamos que suceda en nuestra vida, en realidad es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que tú esperas que suceda este año en tu vida personal, en cada aspecto de tu vida personal? La verdad es que lo que esperamos que suceda es nuestra responsabilidad, depende de cada uno de nosotros. Dile al que está a tu lado, depende de ti. Depende de nuestra fe, de nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar determina nuestras creencias. Y esto solo será posible al hacer a Dios nuestra prioridad. Solamente podremos de esta manera vivir si hacemos a Dios nuestra prioridad, si hacemos que Dios sea lo primero en nuestra vida. Y es importante entender que nuestro futuro personal y el avance que deseamos tener en este año, el éxito que anhelamos, que deseamos en cada aspecto de nuestra vida, está conectado y determinado por el plan de Dios, por nuestro llamado en el plan de Dios para nuestra vida. La Escritura nos dice cómo el Señor está diciendo que cualquiera que le hable al monte, y ese monte representa lo que para ti puede ser imposible este año. Ese monte puede representar lo que está en tu camino obstaculizándote, lo que está deteniendo tu avance en cualquier aspecto de tu vida. Y dice el Señor que necesitamos hablarle a ese monte. Necesitamos hablarle a ese monte. Y esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad cómo estamos peleando las batallas de la vida y cómo vamos a pelear este año las batallas de la vida. Y yo te aconsejo que no sigas peleando lejos de Dios y sin estar conectado con el plan de Dios y el propósito de Dios que Él tiene para nosotros como iglesia. El Señor dijo, les digo en verdad que cualquiera que le diga a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, o sea que aquí hay una condición, y es nuestra responsabilidad. Por eso es tan prioritaria la vida espiritual y poner a Dios primero y darle prioridad en nuestra vida. La palabra dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. En 3 de Juan, verso 2. Anótalo ahí. Así que nos está diciendo que no dude en su corazón, que esto es inteligencia emocional espiritual. Habla de tener sabiduría en nuestras emociones, ¿no? Dice que el que no dudare. Hay una condición para mover la montaña este año. Hay una condición para prosperar. La palabra prosperar en el hebreo es la palabra parad y significa hacer explotar. Está hablando de hacer estallar lo que está estorbando y trayendo adversidad en nuestro camino. Así que el Señor dice, si no creyere que será hecho lo que dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por eso es que en la conferencia anterior le llamé decretando lo nuevo y cerramos el año aquí en el servicio del domingo pasado, dando gracias a Dios, decretando lo nuevo para este año. Porque aquí está hablando del poder que tenemos nosotros cuando decretamos. Porque decretar consiste en dar poder a la orden de Dios. Porque Dios ordena. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar poder a lo que Dios declara, lo que Él dice sobre nuestra vida. Nosotros somos responsables de darle poder a lo que Dios está hablando a nuestra vida.
¿De acuerdo? Así que podemos ver entonces que nosotros necesitamos comenzar el año para vivir sin límite, haciéndonos responsables de nuestra condición emocional y de nuestra condición espiritual. Y para ello tenemos que tomar la declaración del Señor Jesús en Mateo 6:31. No se afanen pues por el dinero. Porque en la sociedad en que vivimos, en nuestra cultura, las personas viven siempre alrededor del dinero y el dinero es un Dios al que sirven y para el cual trabajan. Y el Señor Jesús está diciendo, no se afanen, no vivan preocupados, no vivan angustiados, no se hagan esclavos del dinero, no adoren el dinero, el Dios de este siglo. No se afanen, preguntándose, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y cómo le vamos a hacer? Porque dice, los que no conocen, los gentiles, en el hebreo gonis, se refiere a los gentiles. La palabra se refiere a otras naciones, a los que no son judíos y son de las otras naciones. Dice, porque los que no conocen buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad. ¿Por qué razón dice que no te preocupes ni vivas angustiado? Porque dice que el Padre sabe de qué tenemos necesidad. ¿Por qué no tenemos que sufrir afligidos, viviendo preocupados y angustiados? Porque el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el amor de Dios, en Dios mismo, confiamos que Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros, no viviremos angustiados ni preocupados. O sea que esto es inversamente proporcional. Entre más angustiados y preocupados vivimos por el dinero, menos estamos nosotros viviendo en el amor de Dios. Entre más estamos viviendo en el amor de Dios, menos estaremos afligidos por causa del dinero. Entonces el Señor Jesús está declarando, verso 33, esta es la conclusión: mas ustedes no vivan como viven, ustedes vivan sin límite. Ustedes no vivan como los que no conocen y no saben que el Padre sabe que tenemos necesidad. Ustedes no vivan como los que no me conocen. Vivan sin límite. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces estamos viendo que para vivir sin límite nosotros necesitamos hacernos responsables de nuestras creencias, de nuestra manera de pensar, porque esto determinará nuestra manera de vivir. Y las personas que ponemos prioridad en Dios es porque tenemos una mentalidad y una manera de pensar, y nuestra mentalidad es una mentalidad de reino. Porque entendemos que vivir una relación personal con Dios es vivir gobernado por el Espíritu Santo. No es vivir haciendo lo que a mí me parece bien y lo que yo considero bien. Eso es vivir en un desorden. Por eso también Dios ha puesto una autoridad espiritual en tu vida para confirmar que las decisiones que tomes en verdad vengan de Dios y no sea solamente algo que tú quieres. ¿Ok? Busca primeramente, dice, no únicamente, primeramente. Está hablando de prioridades. Entonces, cuando nosotros definimos prioridades, estaremos entendiendo que Dios, el Señor dice que primero es el reino. ¿En qué consiste? ¿Qué significa dar a Dios el primer lugar en tu vida? Bueno, en primer lugar, entender que nuestro futuro personal y el éxito que deseamos en cada aspecto de nuestra vida está conectado al plan de Dios. O sea, no es que yo vivo la vida y otra cosa es la iglesia y otra cosa es servir a Dios y yo estoy en mi trabajo, en mi negocio. No, toda nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida está conectado al plan de Dios. Así que, ¿en qué consiste pues dar el primer lugar a Dios en mi vida? Pues buscar primero el reino consiste en que esto es lo más importante para mí. Y que yo estoy constantemente viviendo para estar bajo el gobierno, bajo la autoridad, bajo el dominio, bajo la influencia
de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. No solo cuando vengo a la iglesia, porque uno de los graves problemas que podemos tener es que nunca tenemos tiempo para la vida espiritual. Tenemos tiempo para todo, pero nunca tenemos tiempo para lo más importante y a lo que le debemos dar prioridad. Entonces la pregunta es, ¿los planes que tú tienes en este año están subordinados a buscar primeramente el reino, sí o no? Porque para mí es importante, iglesia, familia, que tú no te hagas una falsa expectativa cuando buscas a Dios. Y pienses que solamente es venir un domingo y ya. Y eso es todo. Y que tu vida no esté gobernada por la presencia y por la palabra de Dios. Buscar el reino es buscar que Él me gobierne. ¿Cómo va a gobernar mi vida? ¿Cómo se va a manifestar a mi vida? De manera que mi alma prospere y yo así prospero todo lo que haga. A través de su presencia y de su palabra. Entonces habla de dos aspectos muy básicos, muy importantes. ¿Qué hacemos cuando venimos a reunirnos el día de hoy? ¿Qué es tan importante el día de hoy? Pues estamos metiéndonos a su presencia y estamos buscando entender su palabra. Entonces, por eso es tan importante la reunión del día de hoy. Pero a lo que yo me refiero cuando hablo así del domingo es que no solo lo dejes para el domingo, sino sea una manera de vivir, un estilo de vida. Porque por otra parte, cuando tú buscas el reino, serás una persona que estará viviendo en obediencia. Para vivir sin límite necesitamos vivir en obediencia. Porque cuando nosotros estamos sometidos a la presencia de Dios, a lo que Él está hablando a nuestra vida cuando estamos en su presencia, tú debes estar expectante cuando vienes a su presencia y no estar distraído porque Dios te va a hablar cuando estamos adorando. Es tan importante la adoración. Y estar disfrutando de la adoración porque tú estás conectado. Jesús dijo, mi Padre busca verdaderos adoradores. ¿Dónde están los adoradores de la iglesia? Cuando estamos adorando, ¿dónde están los adoradores? ¿Dónde estás cuando estamos adorando? Mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. ¿Quieres estar conectado con Dios? Tienes que aprender a adorarle. Este año, transfórmate en un adorador que le adore. Y que cada día y constantemente tú le estés adorando. Porque eso te une al Padre. Vas a sentir el amor de Dios cuando tú te conectas adorando. Tú vas a sentir el amor de Dios. Te vas a sentir amado por Dios. Y vas a ser gobernado y conducido por el amor de Dios. Es como la historia del autobús que venía acá allá abajo, sin chofer. Tú eres el chofer de la vida espiritual. Tú eres el chofer para vivir sin límite, para llegar al destino, llegar a la meta, porque esas son las expectativas. Y Dios nos hará siempre levantar nuestras expectativas, porque Dios es un Dios grandioso y espectacular. Y Él todo lo que hace, lo hace de una manera sobrenatural en grande. Todo lo que Él hace es grandioso y espectacular. Entonces, número 1, identifica el sueño de Dios. Identifica el sueño de Dios, porque vivir en obediencia o no es determinante. Y una evaluación que tú te podrías hacer de este último año es: ¿cuán obediente fuiste al Señor? Comenzando por lo que nosotros como pastores estamos diciendo que hagas en tu vida espiritual. Sí, es muy sencillo, ¿no? ¿Cuánto tú te estás comprometiendo en la vida espiritual? Porque nosotros te invitamos a comprometerte en una relación personal con Dios. Nadie te va a obligar, pero nuestro
nuestra tarea como pastores es llamarte a vivir comprometido para que vivas en la realidad de la vida espiritual. Identifica el sueño de Dios. Cuando nosotros llegamos al Señor y nacemos de nuevo, comenzamos a vivir el sueño de Dios. Porque tener un encuentro con Jesús te hace nacer de nuevo. Pues esto no es una religión que yo elijo. Nacer de nuevo es una experiencia que ocurre con todos aquellos que han tenido un encuentro con Jesús. Si tú no has tenido un encuentro y no has nacido de nuevo, no podrás vivir auténticamente esta nueva vida. Identifica el sueño de Dios, porque cuando dice la escritura ahí en Génesis 28:12, cómo Dios hizo soñar a Jacob un sueño cuando él iba huyendo de su hermano Esaú, que quería matarlo, porque había negociado con él la primogenitura. Hermanos, había negociado el hermano. Y la verdad es que yo no encuentro nada mal en Jacob, porque él llegó a un acuerdo con su hermano. Y el hermano le cambió el plato de lentejas por su primogenitura. Al hermano no le importaba lo espiritual, le importaban solo los negocios. Esaú era bueno para el negocio, pero no le interesaba lo espiritual. Y dijo, ¿para qué la primogenitura? No, hombre, dame el plato de lentejas. Y cuando se dio cuenta que su hermano se había quedado con la primogenitura, y eso le hacía legalmente heredero de las promesas de Dios para su descendencia, se enojó y quería matarlo. Y dice Génesis 28:12 que llegó huyendo Jacob a un lugar y tuvo un sueño. Cuando él estaba tan agobiado, perseguido por su hermano, exhausto, Dios lo hizo soñar. Cuando nosotros creemos que hemos llegado al límite de nuestra capacidad, te vas a sorprender que Dios venga para hacerte soñar. Jacob estaba tan cansado que se recostó sobre una piedra. Imagínate lo cansado que estaba. Yo soy buenísimo para dormir en los autobuses, en los camiones. Cuando viajo solo, prefiero viajar en autobús y soy buenísimo. Descanso. Había tenido que viajar a Ciudad de México, Aguascalientes. Son 3 horas, hasta 5 horas en Aguascalientes. No, hombre, yo me la paso descansando y durmiendo. Pero estaba Jacob tan cansado que tuvo un sueño. Dicen que, por cierto, esta piedra fue llevada hasta Inglaterra y se le llama la piedra de destino. En la coronación de los reyes de Inglaterra, como fue la reina Elizabeth y ahora el rey Juan Carlos, ellos se sentaron en un trono, no sé si se dieron cuenta de la ceremonia de coronación, y es un trono de madera antiguo y abajo hay una piedra, y ellos creen que esa piedra era la piedra sobre la cual Jacob recostó su cabeza para dormir y Dios le hizo soñar. Dicen que fue llevada desde Jerusalén y finalmente llevada a Escocia y de ahí a Inglaterra. Jóvenes escoceses nacionalistas robaron esa piedra. Y el gobierno británico negoció con ellos para que la regresaran, y hay todavía la teoría de que esa puede no ser la piedra auténtica. Porque los reyes pensaban que esa piedra les daba, les hacía a ellos legítimos. Les hacía a ellos legítimos en el trono, pensando en la forma en que Dios se manifestó a la vida de Jacob. Entonces aquí en Génesis 28:12 dice que soñó Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Y ahí fue donde Dios le habló a Jacob y le dijo que le daría esa tierra a él y a su descendencia. Por eso es que legítimamente el pueblo de Israel es el dueño de la tierra que está en disputa en tierra de Israel y los territorios palestinos donde hay ahora guerra. El pueblo de Israel es el legítimo dueño de esas tierras.
porque Dios se las dio a los fundadores de su nación. Entonces dice que Dios demostraba que ese lugar para soñar y el cielo y la tierra. Jesús es la escalera que unió el cielo y la tierra y que da acceso, y a través de acceso hay una manifestación del poder sobrenatural de Dios, y por eso ángeles van y vienen, porque los ángeles son los que hacen que las obras de Dios se manifiesten. Por eso en Juan 1:50 Jesús le dijo a Natanael: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y de cierto te digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que este sueño profético de Jacob se cumplió ahora en nuestra vida. Le dijo Jesús a Natanael: por cuanto te dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Por tanto te digo. Entonces todos aquellos que hemos creído estamos llamados a vivir el sueño de Dios. Los cielos abiertos, la escalera que es Jesús, que une el cielo y la tierra, no es por obras, no es a través del esfuerzo propio, las virtudes personales, que uno tiene una escalera para llegar a Dios. Esa escalera es Jesús. Y solamente por medio de Jesús podemos llegar al Padre. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Tú estás viviendo el sueño de Dios. Has sido llamado a vivir en el sueño de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Y lo que hace el sueño de Dios, lo que hace Dios cuando estamos en su presencia, es que nos hace soñar, porque soñar significa cerrar los ojos, pero para abrirlos a la nueva realidad que ha sido creada por Cristo Jesús. Entonces Él nos inspira a través del sueño, de su sueño, es decir, hace que nuestra mente sea gobernada por su amor y por su verdad, nuestras emociones, y eso nos hace soñar, nos hace ver la manera en que Dios se manifiesta, porque Él hace que levantes alas para soñar el sueño de Dios. Para vivir sin límite necesitamos levantar alas para soñar el sueño de Dios. Y consiste en lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces observa, Dios dice que tiene un designio, el designio de su voluntad, el destino al cual nos ha llamado, que es su buena voluntad. Él produce en nosotros un deseo, produce en nosotros su deseo. Él produce en nosotros lo que Él desea que nosotros vivamos. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que no tengas temor de vivir en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces dice que por su voluntad, por su buena voluntad, por causa de su buena voluntad, Él produce el deseo. Todo el bien de Dios para nuestra vida, Él va a hacer que se produzca en nosotros el deseo por todas las cosas buenas que Dios quiere manifestar en nuestra vida. ¡Wow! Esto está tremendo. Está poderoso. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos adoran y alaban al Padre el día de hoy? Alábale. Por su voluntad Él produce el querer como el hacer. Y cuando Él nos hace soñar, Él siempre nos va a llevar a soñar por grandes cosas. Así que si tú estás soñando por grandes cosas, identifica el sueño de Dios en tu vida. ¿De acuerdo? Sal de todo límite que tú has puesto, porque Dios quiere hacer contigo, iglesia, cosas grandiosas y espectaculares, porque Él lo dice, porque Él así lo quiere. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y cuando eso sucede y nos hace soñar, nos capacita para decretar con convicción y con fe. Porque cuando nosotros decretamos, como dijo Jesús, si no dudas en tu corazón y tú crees que lo que dices será hecho, lo que digas será hecho.
Así que necesitamos revitalizarnos en este comienzo de año, ¿ok? Necesitamos dejar de estar callados ante lo que estamos viviendo. Necesitamos abrir nuestra boca y dar poder a lo que Dios ha decretado para nuestra vida. Como ocurrió con esa joven María cuando vino el ángel. Le dijo cuál era el plan de Dios. Y era: eres bienaventurada entre tantas mujeres de Israel, entre tantas señoritas que no se han casado, tú has sido escogida. Y María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, le dijo. Oye, el ángel estaba hablando de algo que Dios quería hacer en su vida. El problema es que ella estaba prometida en matrimonio. Y el ángel estaba diciendo que Dios quería concebir, que no concebiría de una relación con un hombre que conocería después en matrimonio, sino antes de casarse. Y no sería, por tanto, a quien ella concebiría un niño nacido de una unión de hombre y mujer, sino sería una concepción completamente sobrenatural. El padre tendría que ser Dios para que ese bebé fuera Dios. Pero tendría que tener forma humana para poder ir a la cruz en lugar de todos y cada uno de nosotros. Y le dijo ella: hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo, haz conmigo conforme, de acuerdo a lo que tú me has dicho, hágase. Observa cómo no le estaban obligando. Ella deseó, en ese encuentro que tuvo con la presencia de Dios a través de un ángel, deseó ser esa mujer que respondería al llamado y comprometería su futuro personal. Y su avance en este mundo estaría comprometido al plan de Dios. Y de la misma manera Dios, al llevarnos a tener un encuentro con Jesús, nos ha hecho concebir una nueva vida en Cristo. Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hemos sido llevados a concebir de la misma manera una nueva vida, y tenemos en nosotros una nueva vida que venció a la muerte, venció la maldad de este mundo y venció al enemigo espiritual. Tenemos ese potencial de ser transformados para vivir como hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Esto es tremendo, iglesia, amén, ¿sí? Así que todo lo que Dios desea hacer comienza con un sueño. Todo lo que Dios desea hacer comienza con un sueño. Él produce en nosotros el anhelo, el deseo de vivir en lo que Dios ha planeado para nuestra vida. No nos obliga, no nos manipula, pero nosotros somos responsables. Y esta joven llamada María tomó su decisión y aceptó el plan de Dios para su vida, pero comprometió su futuro personal. ¿Estarías dispuesto a comprometer tu futuro personal? ¿A hacer lo que Dios diga aunque no sea de tu agrado? ¿Estarías dispuesto a confiar en el amor de Dios, a que Él te lleve por un camino donde tú piensas que no sería lo mejor para ti? Porque así trabaja Dios. Así que por eso alguien decía, cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, yo soy. Estaba declarando el nombre de Dios, Yahvé. Yo soy. ¿Recuerdan cómo le dijo en la zarza la voz que le daba a Moisés? Cuando le preguntó Moisés: ¿y cuál es tu nombre? ¿Cómo le voy a decir a los hijos de Israel quién eres tú? Diles que yo soy el que soy. Y aquí Jesús dice: yo soy. Él estaba diciendo al pueblo de Israel y a los judíos: yo soy Dios.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces fíjate, un Dios invisible a que nadie ha visto ni puede ver, se hizo visible a través de la vid. El Padre que no puede ser visto, resulta que es el labrador de la vid. Y cuando nosotros somos las ramas injertadas de esa vid, resulta que no solo estamos unidas a la vid, sino estamos unidos al Padre. Jesús vino para llevarnos al Padre. Y Él es el hijo mayor ahora de muchos hermanos. Ya no es el unigénito, ahora es el primogénito, porque todos nosotros somos ahora hijos del Dios viviente. Eso es algo sorprendente. Te puedes caer de la silla. Entonces alguien dijo, el capullo de esa vid, cuando surge un capullo, ese es como el deseo que Dios produce en nosotros. Pero después del capullo viene el floreamiento o la floración de la planta. Y entonces eso habla de una resolución. No solamente que Dios produce un deseo, sino que yo tomo una resolución. Tomo una decisión que me compromete. Por eso es que vivir comprometido en una relación personal con Dios es algo que va a transformar nuestra vida. Pero esa es la única manera posible de vivir auténticamente en una relación personal con Dios. De otra manera, estamos perdiendo el tiempo. Y puede ser que lo que tú esperas no sea lo que tú esperabas. Necesitas resolución. No solo un anhelo que Dios ha producido en ti. Dios ha producido en nosotros, iglesia, un anhelo. Pero no todos toman una resolución y se comprometen, ¿no? Y luego el fruto sería la acción. Porque una resolución me llevará a vivir de esta manera. Dios produce el querer como el hacer, como un capullo, pero como la flor, floreamos nosotros cuando vamos a una resolución. Entonces el almendro en la tierra de Israel representa el cumplimiento profético, porque el almendro es un árbol que florea en invierno y es el primero que florea en primavera. Y esto nos habla de cómo Dios tiene la habilidad de hacer que lo que Él decreta para nuestra vida y lo que Él ha hablado sobre nuestra vida se va a cumplir. Dile a la persona que está a tu lado, todo lo que Dios dice sobre ti tiene cumplimiento. ¿De acuerdo? Pero es nuestra responsabilidad. Voy a la conclusión. Porque nuestro compromiso es la respuesta de nuestra fe. Nuestro compromiso es la respuesta de nuestra fe. María se comprometió. Fue la respuesta de su fe para que se manifestara en ella la obra del Espíritu Santo y concibiera al Rey prometido a Israel, que va a reinar en la tierra y va a reinar sobre el mundo. Ella se comprometió. Y solamente de esa manera es como nuestras expectativas se pueden cumplir. Porque cuando nosotros damos respuesta con nuestra fe, nuestras expectativas se cumplen. Lo que Dios ha declarado y está hablando sobre nuestra vida va a tener cumplimiento. Y este es el año del almendro para nosotros. La palabra que yo tomé, como nos propuso aquí Erika, mi esposa la pastora, para este año, yo tomé la palabra recompensa. Ella tomó la palabra expansión, hablando de ensanchar, de aumentar, de crecer. Yo pensé en recompensa y estoy pensando en el almendro, en el cumplimiento profético de las promesas de Dios y de todo lo que Dios ha hablado a mi vida y ha hablado a nuestra vida, iglesia. Dios tiene un plan, pero nos hace responsables de su cumplimiento. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un plan, pero tú eres responsable de su cumplimiento. ¿De acuerdo? Sí, porque muchos se quedan diciendo, ¿y qué pasó, Señor? ¿Por qué no sucede? Porque Dios tiene un plan, pero yo soy responsable de su cumplimiento.
La enseñanza religiosa, pon atención porque te puedes caer de la silla, agárrate. Lo que voy a decir, estoy concluyendo. La enseñanza religiosa tradicional es que hagas lo que hagas, o si no haces nada, da igual. Y muchos están viviendo así la vida cristiana. Y yo quiero alertarte de este peligro de vivir bajo una mentalidad religiosa tradicional, porque muchos en verdad piensan y creen que aunque Dios tiene un plan, hagan lo que hagan, o si no hacen nada, da igual. Dios hará lo que quiera. ¿Sí o no? Así se vive en las iglesias. Pues ay, que Dios haga. Ay, si Él quiere. Si Él me quiere bendecir. Si Él quiere que el negocio prospere. Y si no, pues no. Y si Él quiere que sane. Y si no, pues no. Y da igual si adoro, si sirvo, si soy fiel con el diezmo. Da igual, aunque no haga nada. Ay, que Dios haga lo que quiera. Si me quiere bendecir, aunque no soy alguien que está siendo fiel con el dinero. Si Él me quiere bendecir, que me bendiga. Y si no, pues no. ¿Sí o no, Eli? Esa enseñanza está destruyendo la vida espiritual. Porque ¿sabes qué ha hecho esa enseñanza? Nos hace pasivos e indolentes. Entonces no importa, haga lo que haga. Y si no hago, da igual. Que haga lo que quiera. Y si me quiere prosperar, que me prospere. Y si no, pues no. Y si Dios quiere que me case este año, me caso. Y si no, pues no. Ya saben, ¿no? Se pintan casas a domicilio. ¿Sí o no, Laurita? Está de risa. Pero así se vive. Así se vive. Pareciera que da igual porque Dios hará lo que quiera. Y ahí te vas a sorprender. Como si Él hiciera todo a pesar de nosotros o en contra nuestra. Eso es lo que pensamos y creemos. Pero la sorpresa, lo sorprendente, es que Él solamente actúa y se manifiesta en asociación con nosotros. A ver, ¿por qué vino y habló con María? ¿Por qué no amaneció embarazada? Imagínate, María amaneciendo embarazada. Dice, ¿qué pasó? Y dice el ángel, ni modo, hija, te tocaba. ¿Cómo crees? ¿Cuándo? ¿Por qué yo? ¡Me voy a casar! ¡Ya me arruinaste! No, ¿verdad? Ay, ¿qué me pasó? Y una voz desde el cielo, te tocó, hija, ni modo. ¡Claro que no! Hubo una conversación. Dios dio a conocer su plan. Él estaba decretando, pero la joven tenía que decidir si le entraba o no le entraba. Y ella pudo haber dicho, ay, Señor, la verdad qué privilegio, pero no. Pues sí, ¿sí o no, Pati? No tenía por qué aceptar. Dios le estaba diciendo lo que quería hacer. Ella pudo haber dicho, Señor, qué increíble lo que me dices, pero no. No, Señor, yo ya me voy a casar, no me perjudiques. No. Solamente Dios se manifiesta y actúa y opera en sociedad y en asociación y en cooperación con su iglesia. Si tú no quieres, no. Qué impresionante, tú le puedes decir a Dios que no. De hecho, ese es el problema, que muchos le han dicho por años a Dios que no. Y Dios no te va a obligar. Pero hay un conflicto, que Dios ya te dijo, y Dios ya te dijo, tú para el año que entra, y para el año que entra, y para el año que entra. Y no da igual si adoras o no adoras. No da igual si le sirves o no le sirves como mentor. Todos tenemos un llamado a ser mentores. No da igual si eres fiel con el diezmo o no. No da igual. Porque muchos, Dios lo hará. Y si quiere, no lo hará. No, pues sí. Si quiere lo hará y si no, no, pues sí. Eso es verdad.
Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de que eso sea algo que tú suceda en tu vida, que tú vivas el sueño de Dios, que tú vivas en el cumplimiento de la expectativa profética de lo que Dios tiene preparado para ti, iglesia. Y Dios ahí está queriéndote enamorar todo el tiempo, enamorándonos con tanta paciencia, hablándonos por años. Y ahí estamos nosotros, mañana. Luego, no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo que cuidar a mis niños. Nunca tenemos, al parecer, tiempo para Dios. Así que el Señor dijo en Juan 15, como la vid verdadera, dijo: permanezcan en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Dice, el que no dé fruto, lo quitará. Pero déjame aclararte que la palabra en el original airo, para quitar, no es una palabra amenazante, por cierto. Para los que se pusieron nerviosos, veo que algunos están hasta sudando así. El que no da fruto lo quitaré, y están hasta así. Ay, jole. ¿No? Y no se refiere a quitar, a cortar, quitar, pero se está refiriendo a levantar el original, porque las ramas de la vid, cuando están caídas y están en el suelo, dejan de dar fruto. Entonces lo que tiene que hacer el agricultor es levantar la rama para que sea expuesta al sol y pueda dar fruto. El Señor dice, y el que está limpio, lo voy a podar para que dé más fruto. Así está hablándonos el Señor, pero también nos habla de un peligro, porque los que no dan fruto se secan. Esos que se secan son los que dicen, es que ya no se siente lo mismo. Es que ya fue mi tiempo ahí en la iglesia, como que ya. No, se secó. Se secaron. Ahí dice. Entonces, permanecer unido al Señor, en su presencia, en su palabra, permanecer es activo y real, no pasivo y religioso, porque permanecer pareciera pasivo, ¿no? Ahí me quedo. No, permanecer es algo activo. Y yo les he hablado de 3 principios para permanecer unido a la vid verdadera: adorar, servir y dar, honrar a Dios. Conclusión, para ir concluyendo. ¿Qué es lo que quieres de parte de Dios? Para arrasar con esta tradición religiosa, superficial, de que da lo mismo si hago o no hago. Si obedezco o no obedezco, da igual. Si Dios quiere bendecirme, que me bendiga. Y si no, pues no. ¿Qué es lo que quieres de parte de Dios? Y ven Mateo 15, 28, estoy cerrando ahora ya. Porque fíjate cómo Jesús le habla a la mujer, a la sirofenicia, que fue escondida y encontró a Jesús y necesitaba que liberara a su hija de un demonio. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Cómo le dijo que se iba a hacer con ella? Como quieres. Hágase contigo como quieres. No da igual. No da igual. La señora no dijo, ay, pues si encuentro a Jesús, y si no, pues no. ¿No? Si Dios quiere que lo encuentre, lo encuentre. Y si no lo encuentra, pues ya fue la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que lo encontrara. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que buscar al rey. De la palabra parusía, buscar al rey. La venida del rey, parusía. El rey que decreta, que da la orden. Hágase contigo como quieres. ¿Quieres que lo que yo ordene sea una realidad en tu vida? Hágase contigo como quieres. ¿Quieres que ser sanado porque por cuanto Jesús por su llaga fuiste curado? Entonces hágase contigo como quieres. ¿Quieres prosperar en todas las cosas así como prospera tu alma? Hágase contigo como quieres. ¿Tú qué quieres para este año? Aprovechen, todavía es jornada de Reyes.
que aquí no son los reyes, es el rey. Porque ni eran reyes, ni eran magos, eran sabios. Sabios de Oriente, eran astrónomos, hombres de ciencia. Que Dios les hizo soñar por un sueño de locura. Imagínate dejar a su familia. Imagínate al niño, que no le llegaron los reyes, porque imagínate, el papá estaba lejos. Y entonces, imagínate al niño, oye, mamá, ¿y mi papá cuándo regresa? Híjole, hijo, ¿quién sabe? ¿A dónde fue mi papá? Pues fíjate que vio una estrella en el cielo y salió a buscarla. ¿Y cuándo viene? Y ahí van los sabios. Imagínatelos. Piensan que eran 3 porque dieron 3 regalos. Hay controversia. No necesariamente porque cada quien llevó su regalo, pero pues puede ser. Pero imagínate que diciéndole ahí en el con el camello, oye, ¿y tu familia? Pues ahí están en la casa. ¿Cuándo vamos a regresar? Vamos tras la estrella. Vamos tras la estrella. ¿Estás loco? Te dejas tu casa, haces un viaje desde lo que hoy es, desde lo que es la península del actual Irán hasta tierra de Israel. No sabes a dónde vas a llegar, cuándo se termine el viaje, pero ellos habían soñado un sueño de grandeza. Solo querían encontrar al rey que había nacido. Lo vieron, lo contemplaron, se arrodillaron y dijeron, vámonos. Eso fue suficiente. En Marcos 10:51, Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres que te haga el Señor este año? ¿Qué quieres que te haga hoy? Porque recuerda que dice Marcos 11:23-24, dice, por tanto les digo que todas las cosas por las que piden y oran, crean que ya las han recibido y entonces se manifestarán. Crean que ya las han recibido. Y le dice, y el ciego, ¿no? Imagínate, nada más me quito los lentes. Y el ciego, ¿qué quieres que te haga? Ay, Señor, ¿qué no ves que no veo? Sí, yo sé que no ves, pero ¿tú qué quieres? El que no pide. Por eso, jóvenes y señoritas, pidan casarse. Pidan un perfil. Pidan. Porque el que pide, y la Escritura dice, el que haya esposa, haya el bien de Dios, del Señor. El que haya esposa, o sea, que te hallen, ¿no? Juan 5:6, Jesús ve acostado a aquel paralítico en el estanque y sabía que llevaba mucho tiempo ahí y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres? Entonces, estamos viendo que el Señor todo el tiempo para Él es importante. ¿Qué quieres? Porque Él solo se va a manifestar en sociedad, en cooperación y en asociación contigo. No da igual si crees o no crees. No da igual si sirves o no sirves. No da igual si adoras o no adoras. No da igual si eres fiel con el dinero o no. No da igual. Porque sí, Dios quiere manifestarse en tu vida. Y Dios quiere hacer algo poderoso. ¿Cuántos están listos para arrancar este nuevo año y vivir sin límite? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar y vamos a orar por esta palabra. Ora conmigo un momento mientras se preparan con la adoración. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor,
por esperar que tú hagas, Señor, y tú hagas que sucedan las cosas en mi vida sin tomar yo responsabilidad. Perdóname por toda indiferencia, aún perdóname por mi desobediencia, aún por mi rebelión. Perdóname, Señor, por rendirme ante las circunstancias. Perdóname, Señor, por ver esa montaña y dudar en mi corazón. Perdóname. Perdóname, Señor, por no estar dispuesto a vivir comprometido en una relación personal. Perdóname, Señor, por levantar una barrera y reservar lo que yo anhelo y lo que yo quiero. Muchas veces hemos creído que Dios dice que no y rechaza lo que nosotros queremos. Perdónanos, Señor, porque necesitamos conocerte en verdad. Qué maravilloso y bueno eres tú. Tú has dicho, Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pídele perdón.